¿cómo estás? Soy Paco, tu profesor virtual de ciencias, y vamos a ver una clase de física y química de tercero de la ESO. En concreto vamos a trabajar los modelos atómicos. Como veis en esta pantalla, os he introducido una imagen del científico que creó el primer modelo más cercano de lo que era el átomo, que es J.J. Thomson, y este científico fue el que identificó por primera vez las partículas subatómicas, los protones, que se designan por el H+, que es como si fuera un átomo de hidrógeno que ha perdido un electrón y entonces solo queda un protón y se le suele llamar H+. Los neutrones, que les designamos por la letra N, y los electrones, que les vamos a designar con una E minúscula con un negativo arriba a la derecha, ¿vale? Bueno, pues esta es la primera característica que vamos a señalar de los estudios del científico J.J. Thomson, que allá para primeros del siglo XX localizó las tres partículas subatómicas, protones, neutrones y electrones. En segundo lugar, tenemos que decir que estableció el primer modelo atómico y podemos decir, como veis en el dibujo, que su modelo se basaba en que el átomo estaba compuesto por una estructura maciza, se establecía o que estaba a su vez compuesta por protones y neutrones, como veis en la esfera que podéis observar aquí, y que lo comparamos para que os quede más o menos recuerdo y fácil de a qué se parece, pues a un bollo de este tipo con trocitos de fruta por dentro, o algo que conocéis más, como puede ser un wakey, es decir, un bollito macizo con trocitos de chocolate incrustados, es decir, una esfera cargada con incrustaciones que son los electrones y que la esfera es una masa maciza que está compuesta por los protones y los neutrones, ¿vale? El primer modelo atómico de Thomson lo estableció en 1904. Vamos a ver ahora el modelo atómico de Rutherford. Bien, en este caso Rutherford fue discípulo y alumno de J.J. Thomson y entonces él diseñó un experimento para corroborar el modelo atómico de su maestro. Y el experimento consistía en bombardear una lámina de oro, una fina lámina de oro que podéis ver aquí, con partículas alfa, que son estas que se irradian desde un dispositivo de plomo, que sabéis que el plomo es un veneno radiactivo, y entonces dejamos un orificio de salida para las partículas alfa que van en la dirección de la lámina de oro, ¿vale? Las partículas alfa, os recuerdo que son 2 protones más 2 neutrones, ¿vale? O sea que son unas partículas pesadas. Bien, entonces lo que observó Rutherford es que al bombardear con partículas alfa la lámina de oro, poniendo una pantalla rodeando a esta lámina, pues la teoría diría que al ser en los átomos unas estructuras macizas, cuando irradiáramos con partículas, lo normal es que esos haces rebotaran, porque estaban chocando con una partícula maciza. Realmente lo que él observó es que la mayoría de la radiación alfa que estaba emitiendo, curiosamente, atravesaba, lo veis ahí en el dibujo, ¿vale? Atravesaba la lámina, con lo cual era algo que no se sostenía con el modelo atómico de Thomson. También observó, vamos a dibujarlo aquí, ahí veis el dibujo, pero lo podemos establecer así. Estas son las partículas alfa, la mayoría atravesaban sin más, alguna se desviaba de la trayectoria y alguna volvía. Es decir, que al hacer incidir radiación alfa sobre la lámina de oro, que es esta, la mayoría atravesaba la lámina sin más, ¿vale? Alguna se desviaba, como hemos visto con la rayita roja, y alguna particularmente también rebotaba. Entonces, eso tiraba por tierra el modelo atómico de Thomson. Ya hemos visto en este dibujo lo que era sensato. Y entonces Rutherford estableció que el átomo era básicamente un núcleo formado por protones y neutrones, y que alrededor, como si fuera un sistema solar, orbitaban los electrones. Más o menos, para hacernos una idea
del tamaño del átomo y la distancia a la que giraban los electrones con respecto al núcleo, yo siempre le digo a mis alumnos que el núcleo es como una cabeza de un alfiler y los electrones giran alrededor de ese núcleo, de esa cabeza de alfiler, a una distancia como si fuera un campo de fútbol. Por tanto, nos queda claro que el átomo es básicamente una estructura hueca. Falta por decir que Rutherford estableció su teoría atómica, su modelo atómico, allá para 1911. Vámonos ahora con el tercer modelo, el modelo de Bohr, de Niels Bohr. Pues Niels Bohr corrigió el modelo atómico de Rutherford en 1913, es decir, 2 años después de establecer su modelo Rutherford. Decimos que lo estableció en 1913 y su modelo era diferente. Como podemos ver aquí en el dibujo, el núcleo efectivamente está formado por protones y neutrones. Ahí tenemos el núcleo. Y sin embargo, los electrones vemos que tienen una disposición diferente al modelo atómico de Rutherford, porque giran en órbitas bien establecidas. Vamos a establecer aquí las características principales del modelo de Bohr. Te dice que los electrones solo pueden girar, te dice que los electrones solo pueden estar en órbitas determinadas, que en estas órbitas los electrones tienen asociada una cantidad fija de energía. Además, establece que los electrones no irradian energía al girar sobre su núcleo. Y finalmente, podemos decir que el átomo absorbe o emite energía cuando el electrón salta de una órbita a otra. Y hasta aquí quedan explicados los 3 modelos atómicos que podemos ver en tercero de la ESO. Espero que lo hayas entendido bien y que te haya quedado claro. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, chao.